Muy buenos días amigos y bienvenidos a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de cambios importantes en el Congreso de la República. ¿Qué pasó ayer? Lo que se venía anunciando ya desde hace algunos días, como una posible recomposición de las entidades de gobierno del Congreso de la República. ¿Cuáles son estas instancias de gobierno del Congreso de la República? Para que ustedes estén más claros en el asunto. En primer lugar, la presidencia, que la tiene el señor Daniel Salaverry, y la mesa directiva, que son en total 4 personas. Salaverry, Vilcatoma, Chihuán, Segundo Tapia. Muy bien. Ellos son la mesa, son los 4, los que se eligen en una elección universal, pero no son la única instancia de gobierno. El Consejo Directivo, que en realidad es la instancia de gobierno más importante del Congreso, reúne a todas las fuerzas políticas y tienen ellas representación proporcional al número de asientos que tienen en el Congreso. El problema con con el Consejo Directivo es que una de sus funciones más importantes es determinar la agenda, es decir, qué se va a discutir en el Pleno y qué no se va a discutir, qué tiene prioridad, qué viene después, etcétera. Pero también tenemos la Junta de Portavoces. ¿Qué cosa es la Junta de Portavoces? Es también una instancia de gobierno que reúne a todos los portavoces de todas las fuerzas políticas organizadas en el Congreso, también con peso proporcional. Esta instancia, la de Junta de Portavoces, por ejemplo, establece lo que ha pasado ayer, definir una nueva composición para la mesa directiva, o por ejemplo, exonerar del trámite de comisiones a determinados proyectos que quieren que se pase de frente al Pleno. Es decir, la Junta de Portavoces puede ser convocada incluso durante el Pleno para tomar alguna decisión de lo que ha sucedido durante, digamos, el transcurso del Pleno. ¿Quién la convoca? El presidente del Congreso. Muy bien, y luego tenemos las comisiones ordinarias y la comisión permanente. Ayer en la Junta de Portavoces, como les contaba, todos los partidos, excepto Fuerza Popular y el APRA, tomaron la decisión colectiva, son 8 contra 2, y además son 63 votos contra 60, tomaron la decisión, porque hay 7 que están libres, que no tienen ninguna representación política en este momento, tomaron la decisión de cambiar la conformación de la mesa directiva. Es decir, el Fujimorismo y el APRA no van a tener una mayoría absoluta respecto a la reunión del resto de fuerzas políticas. Es decir, en esta nueva conformación, el Consejo Directivo va a tener para el Fujimorismo 10 miembros, antes tenía 14. Pero hay que decir que también entran otros jugadores, entra la bancada liberal y entra Unidos por la República, con lo cual esto afecta también a Peruanos por el Cambio y afecta también a beneficia a Frente Amplio, que tendría 2 en la nueva composición. El asunto es que en la nueva composición, los fujimoristas más el APRA son 11 y el resto son 13. Entonces, si el resto se une, neutraliza a los fujimoristas y el APRA. Además, hay que sumarle los 4 miembros de la mesa directiva. Uno ya es oficialmente, está fuera de Fuerza Popular, que es Salaverry, y los otros 3 están de licencia. Pero el asunto es que este reflejo, ¿no es cierto?, de lo que está pasando en la realidad en el Congreso también se va a ver reflejado en otras instancias. ¿Dónde más? En la Junta de Portavoces. ¿Dónde más? En las comisiones. Es decir, lo que ha sucedido ayer, para decírselos en cristiano, es que Fuerza Popular y el APRA unidos ya no son más que el resto del Congreso y que por lo tanto no van a poder abusar del poder de la forma en la que lo han hecho durante 30 meses. Porque durante 30 meses han abusado del poder. Recordemos la larga lista de abusos que ha habido en el Congreso, ¿no es cierto?, desde que censuraron a Jaime Saavedra, persiguieron a otros ministros, Martín Vizcarra, actual presidente de la República, se le quiso obligar a renunciar a la vicepresidencia, ¿no se acuerdan? Eso con Galarreta a la cabeza cuando era vocero de su agrupación. Después fue presidente del Congreso. Entonces, han habido una serie de actos abusivos por parte de la mayoría fujimorista. No más. Y en eso sí, el señor Salaverry puede tener razón y decir que este es un nuevo Congreso. Pero la pregunta ¿es un nuevo Congreso de verdad? Son las mismas personas.
Yo decía más temprano, Yesenia Ponce no va a obtener un doctorado pues en 3 días, ¿no es cierto? Edwin Donaire no va a ser absuelto de sus delitos. Es el mismo Congreso, son las mismas personas que elegimos, todos los peruanos, el 2016, cuyo mandato va a vencer el 2021. ¿Se puede, con las mismas personas, obtener un resultado diferente? Esa es la discusión. Y yo en este punto quiero ser un poco escéptica. Primero quiero ver y después creer. Es posible, sí, que unas 20 personas del fujimorismo se hayan dado cuenta de que efectivamente, así como van, no van a ninguna parte. Y que no tienen ningún futuro político si es que amarran su agenda a la agenda de personas que quieren encubrir a personajes corruptos. Eso es verdad. O sea, ser político, ¿no es cierto?, implica cierta astucia, cierto conocimiento de su propia realidad política. No quieren estar más en el fujimorismo, no se sienten cómodos ahí, algunos porque han sido maltratados, otros porque han sido ninguneados y otros porque han sido obligados a hacer cosas con las que no estaban de acuerdo. Pero de cualquier forma, entienden que ahí no pueden seguir. Y se irán yendo otros, porque las posibilidades de Keiko Fujimori en el 2021 son mínimas. No les digo de pasar la segunda vuelta, estamos discutiendo si salvan o no salvan la inscripción. Estos políticos que no van a poder luchar por la reelección, no quieren quedarse ahí y dejar un mal recuerdo cuando intenten ir a gobiernos regionales, municipalidades provinciales e incluso regresar en 2026. Y por eso se van hiriendo. Pero, ¿tienen un compromiso con la lucha anticorrupción? Miren, Daniel Salaverry puede haber cambiado mucho y es bueno que la gente cambie y hay que aplaudirlo por eso. Pero recordemos que él fue vocero de Fuerza Popular en la legislatura pasada, antes de ser presidente del Congreso, y fue un vocero durísimo. Fue el vocero que con Mamani promovieron la salida de Pedro Pablo Kuczynski del poder. Fue el vocero que persiguió a Kenji Fujimori y no paró hasta votarlo al Congreso. Entonces estamos hablando de gente que ha hecho cosas muy malas en el pasado, poco democráticas, y que ahora proclama que hay un nuevo Congreso. Por eso vamos a ver para creer. Hoy por fin se va a discutir la ley orgánica de la Junta Nacional de Justicia. La señora Rosa Barta recibió de parte de la Junta de Portavoces el mensaje de que si no la aprobaba ayer, entraba igual con el dictamen de la Comisión de Justicia. O milagro, en 4 horas la sacó. Y la tiene más o menos hace 40 días. 4 horas. ¿Ok? Eso, 4, perdón. Le demoró a Rosa Barta sacar el proyecto de ley. Se prevén cambios también, no solamente, como les decía, en las comisiones ordinarias, donde van a incorporarse los miembros de las nuevas bancadas, y eso hará cambiar la correlación de fuerzas dentro de cada comisión, y probablemente en algunas se pida el cambio de la presidencia. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, lo que ha pasado en la subcomisión de acusaciones constitucionales, donde el señor Segura se dedicó a empollar la denuncia contra Charri meses, ¿no es cierto? O en la comisión permanente, donde una nueva conformación podría acelerar una serie de denuncias constitucionales que tienen que verse en el Pleno. Entonces, en esas dos probablemente los cambios sean más rápidos y se desarrollen en los próximos días. Falta ver si el señor Salaverry alarga la legislatura que vence el 30 de enero, esta semana, o si simplemente con la aprobación de la Junta Nacional de Justicia termina, aun cuando hay una serie de proyectos presentados desde agosto del año pasado para reformar la justicia que tampoco han sido aprobados. Así que todo depende de lo que pase hoy y de lo que pase en los próximos 2 días. ¿Cambia la correlación de fuerzas en el Congreso? Sí. ¿El fujimorismo pierde su poderío? Sí. ¿Tenemos un nuevo Congreso? Eso está más difícil. Bueno, nos tenemos que despedir y será hasta mañana. Compartan este programa y nos vemos nuevamente mañana. Adiós.